¿Cómo están? ¿Cómo están los padres hoy día? ¿Están aquí? Qué bueno. Hey, queremos saludar a todos los papás que están hoy día con nosotros. Gracias por acompañarnos y por pasar este tiempo aquí en este lugar. Decirles que son una bendición no solamente para sus familias, sino que el poder ser parte de esto. Y tiene una importancia tremenda en su hogar. No se olviden de eso. Hoy día estamos continuando con esta serie Adivina, Buen Adivinador, donde la intención particularmente de lo que compartimos es un poco plantear ciertas circunstancias en donde Jesús habla ciertas cosas o no se le entiende o la gente en verdad no entiende lo que significa su propio ministerio. Y en referencia un poco a historias que Jesús cuenta y no se le entiende, la que quiero compartirles hoy día es una de ellas. Ahora, para poder introducirle esta historia, hay algo bien particular que me gustaría contarles que es bien personal. De hecho, hace ya quizás 9 años atrás con mi esposa, tomamos la decisión de conseguir nuestra casa propia. Y en el proceso que uno va, no sé si cuando usted salió y consiguió su casa, uno va y va a distintos lugares visitando y tratando de encontrar esa casa ideal que uno en un minuto va a llamar su hogar. ¿Okay? Entonces, nosotros con mi esposa empezamos este proceso en el invierno. Entonces, lo que sucede es que cuando íbamos a las casas, veíamos las casas y lo único que podíamos ver era la parte, la fachada y lo de adentro porque había nevado durante ese tiempo, había muchísima nieve, entonces los patios poco podía ver uno. Hasta que llegamos a la casa que hoy día nosotros vivimos y ahí estaba, una casa increíble, la nieve la hacía ver como una fotografía de portada. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entramos a la casa, bien linda la casa. Quizás uno automáticamente empieza a pensar, bueno, quizás le haría este cambio o algo así, pero ok, no es malo. Y decidimos conseguir esa casa, ¿ok? El patio se veía grande, se veía bonito, pregunté si tenía una manera de regar el pasto automáticamente, me dicen que sí, que tenía un sistema de regadío, no había ningún problema. Ok, excelente. Nos movemos a la casa. Hasta que empieza a llegar el calor y empieza a derretirse la nieve y me doy cuenta que el patio de mi casa, ambos, el del frente y el de atrás, era un desastre, era una selva amazónica. ¿Ah? Y Dios mío, ¿qué hago con este pasto? ¿Qué hago? Quiero mostrar una foto, ¿ok? Para que la pueda. Así estaba el pasto en mi casa. Aquí estoy yo con mi hija. Ella tenía, la mayor en este caso, tenía 1 año y medio y yo estoy cortando este pasto, horrible el pasto. Entonces había que hacer algo. Y en el transcurso del tiempo empecé a invertir en el pasto. Y cuando hablo de invertir, no es una cuestión solamente monetaria. Para poder cuidar su pasto, déjeme darle un consejo aquí. Uno tiene que aprender, el pasto es como una mujer, ¿ok? Hay que cuidarla. Hay que tratarla bien, hay que hacerle cariñito, hay que darle desayuno. ¿Ya? Toma tiempo, pero valió la pena. ¿Quiere ver cómo está mi pasto hoy día? Aquí está, mire. Aquí me encanta esa reacción, ¿eh? Es que es lindo mi pasto. Si mire, yo me quedaría aquí mirando el pasto y terminamos el sermón y nos quedamos mirando el pasto, ¿ah? Es que es demasiado lindo. Y yo quiero que se vea bonito. Déjenme mostrarles la comparación. Fíjese, mire. Aquí están las dos fotos. Antes y después. Ahora, esto no pasa de un día para otro. No pasa por sí solo. Hay dedicación, hay aprendizaje, como les decía. Hubieron tiempos en que tuve que hacer ciertos cambios para poder llegar a lo que quería conseguir, aprender mucho de cómo cuidar el pasto. Y de hecho, estoy en un proceso donde todavía estoy aprendiendo. Hay cosas que no me gustan del pasto que tengo y quiero hacer ciertos cambios para que se vea muchísimo mejor. También implica amor, hay que hablarle al pastito, decirle cómo está. Buenos días, señor pasto. Pero lo fundamental que quiero que logre entender es que para cuidar un jardín o para tener algo así, se requiere intencionalidad. Y jamás algo como esto va a suceder por arte de magia. No es simplemente que yo miro una revista
y cierre los ojos y aparezca. No va a pasar, ¿ok? Se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere esfuerzo, se requiere un gasto económico desde el punto de vista de comprar los nutrientes necesarios, de mantener el pasto constantemente. El punto es que la mayoría de nosotros no está dispuesto a poner el esfuerzo necesario. Y esa es una realidad. Perdón, yo veo a mi vecina de al lado y mi vecina no está dispuesta a poner el esfuerzo necesario. Ahora, la foto que yo le mostraba es pasto, es simplemente un pasto y nada más, no es nada, es un jardín. Pero siento yo que esto es algo que también lo hacemos en la vida. No ponemos atención, no ponemos el esfuerzo, no hacemos los cambios, no le damos la prioridad, no le ponemos los nutrientes que sean necesarios y por ende, muchos de nosotros terminamos en situaciones que pueden ser desagradables, situaciones molestas y que no queremos enfrentar, o situaciones que no queremos. Esto es la vida, y quiero que entienda que la vida, lamentablemente, ya sea lo que tiene que ver con el trabajo, o puede ser en una situación de relaciones, puede ser incluso en proyectos que yo pueda tener, igual que la tierra, requiere el trabajo necesario. Y para tener esos resultados que yo espero, se necesita un trabajo constante. Y ese trabajo implica una y otra vez mantenimiento y cuidado. Tengo que mantenerlo, tengo que cuidarlo. En mi matrimonio tengo que mantenerlo, como padre tengo que mantener, tengo que cuidar. En mi trabajo tengo que mantener, tengo que cuidar. Ahora, como les digo, esto es la vida en general, pero si lo miramos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿cómo es? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto cuidado estoy poniendo? Cuando se trata de vivir el mismo evangelio, ¿cuánto esfuerzo, cuánto cuidado estoy teniendo? Y aquí es donde entra la historia que quiero compartirles, porque cuando miramos la historia que quiero compartirles, hay una referencia particular a lo que tiene que ver con la tierra y con lo que tiene que ver con el evangelio, con nuestra vida espiritual. Y el contexto en que se da es un minuto en donde Jesús está enseñando, y cuando Jesús enseña, la gente por lo general pone atención. Y está descrita en los distintos evangelios, y así es como lo describe Marcos capítulo 4, versículo 1. Una vez Jesús comenzó a enseñar en la orilla del lago, y pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Lo enseñaba por medio, de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Y aquí algo que me interesa, una tiene que ver con que Jesús usó esta barca porque había una gran multitud, era una gran cantidad de gente, entonces se producía este sistema acústico, por decirlo de alguna manera, donde el viento podía empujar su voz y la gente podía escucharlo, ¿ok? Y la gente quería escuchar estas enseñanzas que Jesús tenía. Y esta es una de las enseñanzas que Jesús da, ¿ok? Entonces quiero leerles cuál es la historia, se las voy a leer completa, ¿ok? Esto es lo que Jesús dice en el versículo 5. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y se ahogaron, los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.
Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? Levante su mano si usted conoce esta historia, ¿ok? Dentro de los círculos eclesiásticos dentro de la iglesia, esta historia es conocida como la parábola del sembrador, ¿ok? Ahora, algo que hay que entender es que quizás esta historia tiene menos que ver con el sembrador, pero más con la tierra en particular, ¿ok? Con el significado de lo que tiene que ver con la tierra. Entonces, aquí hay ciertos simbolismos que Jesús tiene cuando él plantea esta historia. Por ejemplo, el sembrador, en este caso, es el predicador. Y es la persona que está dedicada a compartir, a llevar la palabra de Dios. Ojo, no es un pastor, no es la persona que está a cargo de una congregación, es cualquier individuo que está dispuesto a compartir el mensaje del evangelio. Ese es el sembrador, ¿ok? Tenemos otro simbolismo, que es la semilla, y la semilla representa el evangelio, que es la palabra de Dios, ¿ok? Que se entrega a la gente. Y finalmente tenemos la tierra, ¿ok? Distintos tipos de tierra, y la tierra representa al individuo, a la persona, ¿ok? Y en este caso es alguien que recibe la palabra de Dios, y cómo esa palabra que recibe, esa persona que recibe la palabra va a reaccionar a ella. Y Jesús plantea distintos tipos de tierra y cómo se manifiesta. Ahora, los discípulos escuchan esta historia y la gente escucha esta historia, y para nosotros que quizás conocemos el contexto de esta historia, ok, la entendemos, pero los discípulos la verdad es que no la entendían. Y aquí es donde se da lo que pasa en el versículo 10. Más tarde dice, más tarde cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Fíjense que ellos no entienden, entonces quieren saber qué es lo que significa. Él les contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Y aquí es donde se cumple un poco esta idea que tiene que ver con el sentido de esta serie, en donde los discípulos no logran entender lo que Jesús está tratando de explicarles. Entonces Jesús tiene que entrar en una explicación, ¿ok? Entonces veamos cuál es la explicación de esta parábola en particular. Versículo 14. El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otro. Fíjense que la semilla, en este caso particular, la semilla dentro del aspecto bíblico siempre tiene una implicancia en distintos modos. Por ejemplo, la semilla, en este caso es la palabra de Dios. Tenemos desde el Antiguo Testamento que vendría una semilla que sería la simiente del rey David, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el concepto de semilla, que Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, y tal cual como vemos aquí, esta semilla que es la palabra de Dios. Pero es algo que se utiliza desde el aspecto bíblico, ¿ok? Entonces lo que nos está diciendo, en este caso en particular, que esta semilla representa este mensaje que es llevado, ¿ok? Ahora, versículo 15 continúa. Las semillas que cayeron en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y se los quita. Ahora, yo no sé usted, pero cuando yo iba a la iglesia, en la escuela dominical, cuando yo era niño, la maestra nos entregaba un dibujito, y en este dibujito había un sembrador que tenía su campo, y cuando lanzaba la semilla había un camino por donde pasaban los carruajes o cualquiera sea, los animales, la gente. Pero la realidad es que ese no es el camino al que se refiere esta historia. En un campo, en este tiempo, algo que hacía el agricultor es que en su propio campo él creaba caminos para poder viajar y no pisar la cosecha. Entonces, cuando está hablando de este camino, son estos caminos que jamás se plantaban, y por ende era una tierra dura, era una tierra que no estaba hecha para ser plantada. Entonces, cuando está hablando de esto, nos dice que parte de esta semilla, porque es una cuestión natural. Aquí, en cada área, el agricultor tiene la tierra que está lista, pero cuando él saca la semilla, parte va a caer en la tierra, y cuando lance la semilla, incluso parte de esa semilla va a caer en este camino, ¿ok?
Y cuando pasa esto, sucede que es una semilla expuesta. Y está expuesta, ¿por qué? Porque no va a poder penetrar la tierra, porque la tierra está demasiado dura. Es de fácil alcance. Y por lo mismo, los animales pueden venir a atacarlo. Y aquí es cuando Jesús compara esto y dice, esta semilla es como cuando este individuo tiene y escucha la palabra, pero Satanás viene y la roba, se la quita. Es una persona que su corazón está duro. No logra penetrar. Y aquí la primera parte que yo debería pensar es, hey, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué tan duro es mi corazón para que pueda recibir de esta palabra? ¿Soy este tipo de tierra? La segunda parte continúa en el versículo 16 y dice lo siguiente. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Y termina diciendo esto, en cuanto tienen problemas, son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. O en otras palabras, se van. Y esta otra parte, ahora, nuevamente piensen en este campo que tiene estos caminos, pero este mismo campo, algo que hacía el campesino, es que para demarcar su campo, él ponía piedras, ¿ok? Que en el tiempo estas piedras se iban llenando de tierra y había cierta cantidad de tierra en estas áreas, ¿ok? Entonces parte de esta semilla, al lanzarla, caían en estos sectores y tenían la posibilidad de germinar, de empezar a crecer. Pero por causa de la piedra que había, no podían hacer raíces profundas. Entonces, por ejemplo, y esto es algo que uno ve generalmente en la iglesia. ¿Y por qué? Porque no tienen raíces profundas. Uno lo ve constantemente. ¿Por qué? Porque hay gente que entra a la iglesia y se va de la iglesia. Hay gente que, qué sé yo, viene a la iglesia y cuando estoy hablando, no estoy hablando solamente de esta iglesia, sino que estoy hablando de la iglesia en general. Y está por un tiempo, claro, se goza, wow, yo quiero de esto, pero en el tiempo se va. Y en particular, algo que nos dice es que cuando vienen los problemas en el individuo, cuando viene la situación difícil, es más fácil irse, es más fácil cortar. Ahora, ¿sabe que algo que yo pensaba referente a esto? El ser cristiano aquí en este país es súper fácil. Es súper fácil. Pero hay lugares hoy día donde el ser cristiano, el simple hecho de ser cristiano es una condena a muerte. ¿Sabía usted que hay lugares en el mundo donde los cristianos se tienen que reunir a escondidas? Personas que cuando se enteran, el gobierno o las autoridades de que esto es una familia cristiana, van a tu casa no a arrestarte, a matarte. Y no van a comenzar contigo, sino que van a torturar a tus hijos frente a ti, quizás van a abusar de tus hijas, de tu esposa, y luego de eso, todo esto frente a tus ojos, y luego de eso van a matarte a ti. Eso es lo que hoy día hacen en lugares donde la iglesia es perseguida. Y en el fondo, algo que está diciendo Jesús es que esta es una realidad. Y quizás muchos de nosotros no hemos experimentado algo tan trágico como esto, pero en circunstancias en donde experimentamos la burla, experimentamos, qué sé yo, los cuestionamientos, y automáticamente decimos, bueno, sí, yo creo, pero no tan convencido no estoy. No tenemos una raíz tan profunda, entonces rápidamente nos vamos. En este caso particular, esta es una semilla débil. Y es una semilla débil, ¿por qué? Porque germina y crece y logra profundizar, pero como la raíz no es profunda, muere. Ahora, entienda el proceso que tiene que ver con una semilla. No es una cuestión que pasa de un día a otro.
No es que una persona va a llegar a la iglesia, va a escuchar un mensaje y se va a ir mañana. Es un proceso, quizás va a pasar un año, quizás van a pasar unos meses, pero en su minuto, porque no tiene raíces, y más allá de raíces en un lugar, no tiene raíces en su fe, entonces automáticamente lo que le queda a esa persona es irse, alejarse de Dios. Cuando vienen las tentaciones se va porque cae, ¿por qué? Porque no tiene raíces firmes. Tú y yo deberíamos pensar, ¿cómo están mis raíces? Ahora la historia continúa, versículo 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Fíjense que ahora está hablando de los espinos. Oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. No solamente eso, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Fíjense en esto, no dice que muere. ¿Qué es lo que pasa? No produce fruto. Y este fenómeno para mí es interesante porque nos está presentando las espinas. Y los espinos hay que entenderlos como esa maleza que crece sin ningún cuidado. ¿Ah? Es como Bruce Willis. Duro de matar. ¿Ah? Son como duras de matar, Dios mío. O sea, ¿ha visto esa maleza que crece y uno la mata y después a la semana vuelve a aparecer? ¿Okay? Las espinas estaban en el campo, en este caso, como un medio de protección. El agricultor lo que iba a hacer es que iba a poner las espinas alrededor para proteger de depredadores, ¿okay? Los frutos que él plantaba. Y parte de la semilla caía aquí. Pero algo interesante que a mí me llama la atención es que esta semilla logra germinar y una planta logra crecer, pero hay algo que sucede. Es que a pesar de que crece, no da fruto. ¿Y sabe por qué no da fruto? La competencia es, o era en este caso, más fuerte. Las espinas que están alrededor son más fuertes. Es como, digámoslo así, miren, es un cristiano que existe y que lo único que tiene de cristiano es que cuando le preguntan, ¿qué religión eres tú? No, yo soy cristiano. Eso es lo único de cristiano. Es como que si tuviera una camiseta que diga, soy cristiano, y eso es lo único que tiene de cristiano. ¿Ok? Que de vez en cuando, esa gente que viene a la iglesia, viene y se va. Es como esa persona que viene. ¿Usted se acuerda del cometa Halley? Si no se acuerda, así hay cristianos que uno ni se acuerda de cómo se llama. ¿Por qué? Porque nunca están en la iglesia. El cometa Halley aparece cada no sé cuántos años y desaparecen. Vienen y desaparecen. Y lo interesante de esto es que existen, están ahí y se dicen ser cristianos. Pero la característica fundamental es que fruto no tiene ninguno. Y cuando las circunstancias que están alrededor son más importantes, para este tipo de cristianos es más importante el trabajo. Hay que trabajar, hay que trabajar. Para este cristiano lo más importante es sobrevivir. Para este cristiano lo más importante, qué sé yo, es el Netflix. ¿Ah? Pasa más tiempo viendo las series del Netflix que creciendo en su fe. ¿Me explico? Ahora, aquí llegamos al final de la última explicación que Jesús hace, ¿okay? En el versículo 20 dice, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y esta es la última. Y esta tiene una característica fundamental. ¿Por qué? Porque cayó en buena tierra. Esta es la tierra que tiene un efecto en la semilla. La semilla va a germinar, va a crecer y va a dar fruto. Ahora fíjense,
esta tierra tiene los minerales que necesita, tiene la luz, tiene el agua, tiene todo lo necesario para que pueda producir el fruto correspondiente. Pero yo no sé si usted se fijó en que en esta historia, cada vez que Jesús hace una explicación de cada una de las tierras que menciona, Él dice, es como una persona que escucha la palabra. En este caso, todos escucharon la palabra. La semilla que cae en el camino, la semilla que cae en las rocas, la semilla que cae en los espinos y la que cae en buena tierra. Y aquí hay algo que tú y yo tenemos que concluir, porque la diferencia no es lo que escuchas, sino cómo escuchas. El mensaje va a estar ahí, y esto es importante porque tiene una referencia al mensaje mismo, que va a ser igual siempre, pero la diferencia va a estar marcada por el tipo de corazón que yo tengo. La tierra representa mi corazón, y la pregunta fundamental que yo tengo que responder a la hora de escuchar esta historia, no importa si llevo un día, unas pocas horas conociendo de Cristo o llevo 20 años en la iglesia, es esta: ¿qué tipo de tierra soy yo? O en otras palabras, ¿cómo está mi corazón? ¿Es un corazón duro? ¿Es un corazón que no logra hacer que las raíces profundicen? ¿Es un corazón que está tapado por las preocupaciones, por las tentaciones que hay alrededor? Ahora, quiero que entienda esto. Todas las tierras van a ser iguales. ¿Sabe cuál es la diferencia? Se necesita de alguien que prepare la tierra, que limpie la tierra, riegue la tierra y elimine a los depredadores. Tiene que haber alguien. Yo puedo poner un huerto en mi casa y si yo me despreocupo, va a crecer la maleza, los animales se lo van a comer, si no lo riego van a morir. Las aves van a venir y se van a comer la semilla. Las espinas van a estar ahí, va a crecer la maleza. Y aquí hay algo que es importante, porque no importa si es el camino, si son las rocas, si son los espinos en la buena tierra. La tierra necesita ser preparada para que dé fruto. Escuche esto. La tierra necesita ser preparada para que dé fruto. Y esa preparación depende de cada uno de nosotros. Y aquí es donde Jesús presenta el dilema. El dilema para que tú y yo nos identifiquemos en dónde nos encontramos. Porque mire, puede que yo sea el camino, puede que yo sea la roca, la espina o la buena. Pero el punto es que cada una de estas tierras tiene que ser trabajada. Yo puedo plantar semilla en el camino, sí. Pero para hacerlo tengo que romper el camino. Esa tierra tengo que ablandarla. Tengo que golpearla con algo que penetre y abra la tierra y empezar a trabajarla. Tengo que ponerlo y me va a tomar muchísimo tiempo. Puede que yo quiera trabajar la tierra y ponerla en el área de las rocas, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar las rocas, tengo que mover la tierra, limpiarla y ahí va a estar lista para plantar. O tengo que quitar la maleza, tengo que quitar los espinos y tengo que limpiarla. ¿Para qué? Para que esté lista y preparada para que la semilla pueda germinar y crecer. Ahora, la pregunta aquí es esta. ¿Está mi fe expuesta al enemigo para ser robada? Y esto tiene que ver con la parte del corazón, porque si mi corazón es duro, cada vez que se lanza la palabra, lo que va a hacer el enemigo es que va a venir y la va a borrar. Y no va a haber importancia. Yo voy a salir de aquí y voy a salir igual. Voy a salir y voy a ir a celebrar con mi amigo homosexual y le voy a decir, vive tu vida como quieras. En vez de decirle, sabes que te amo, pero tu condición es pecado. O qué sé yo, voy a ir y voy a hablar con mi novio y le voy a decir, sabes que nosotros no podemos seguir conviviendo de esta manera porque estamos actuando en pecado. Para poder vivir juntos tenemos que casarnos y tenemos que recibir la bendición de Dios. O puedo ignorarlo.
y salir igual de aquí y seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. Por otra parte, otra pregunta. ¿Qué tan profunda es la raíz de mi fe? Porque mire, les digo ¿cree que les digo una cosa? Va a llegar una pandemia, anda la fiebre del mono. Y hay algunos que ya parecen monos. ¿Cómo andan? ¿Y qué va a pasar? ¿No va a ser más cristiano? ¿Se va a quedar en la casa todo el tiempo? Eso es lo que... Quiero contarles algo, y esto se los digo como un testimonio que escuché de líderes de iglesias en lugares de persecución. ¿Saben lo que pasó en los países que había COVID y la iglesia era perseguida? Seguían haciendo iglesias, se seguían juntando, se seguían reuniendo y el Señor seguía haciendo milagros. Pero a veces nosotros, porque llega una enfermedad, porque llega un problema, qué sé yo, y hay algunos que tienen razón de quedarse en la casa porque en verdad están mal. Pero hay personas que les duele el dedo chico. Ay, qué día no. Hay mucho viento. Me voy a despeinar. Eso está para mí, que yo paso horas peinándome, pero hay algunos que les da miedo salir de la casa porque se van a despeinar. ¿Ah? No, que hoy día... ¿Qué pasa si la gasolina sigue subiendo? ¿No va a venir a la iglesia porque no quiere gastar, es que vive muy lejos? ¿Me explico o no? Porque los problemas van a venir. Y si mi raíz no es profunda, yo y mi fe van a morir. Otra pregunta, ¿estoy siendo consumido por las espinas de la vida? Porque hay algunos que lo único que quieren es vivir la vida y pasarlo bien. Y les digo una cosa, si ese eres tú, hágalo. Porque lo vas a pasar bien. El ser una tierra fértil requiere que se esté trabajando constantemente, limpiando, sacando las raíces. Es difícil. Requiere mantención. Entonces, no se lo recomiendo. Ser cristiano no es para cualquier persona. Es para algunos. Y si tú eres uno de esos algunos, entonces tienen que haber cosas que puedan estar sucediendo en tu vida. Y aquí está la mayor pregunta. La mayor pregunta que yo quiero que usted pueda responder hoy día es esta. Antes de salir de este lugar, ¿cómo se evidencia el tipo de tierra que soy? ¿Cómo yo sé, Marco, dónde está mi corazón? Porque usted hoy día me puede decir, no, yo soy una tierra que da, qué sé yo, la tierra fértil. ¿O en verdad? Usted me puede decir, no, yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días. ¡Wow, qué increíble! Entonces, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo me puedo identificar? Y mire, cuando usted esté solo y se esté mirando al espejo, usted pueda responder a esta pregunta. ¿Cómo se evidencia qué tipo de tierra soy yo? La respuesta es súper, súper simple. Por los frutos que dé. Por sus frutos lo van a conocer. Entonces, adivina, buen adivinador. ¿En dónde se encuentra hoy día tu corazón? ¿Es uno que está más apasionado por agradar al mundo? Compáralo con qué tipo de tierra tú puedes ser. ¿Es uno que está más preocupado por las dificultades, por los problemas? ¿Es uno que ni siquiera está interesado en todo esto? Porque si no comienzas a trabajar la tierra, si no comienzas a golpearla, a limpiarla, a mantenerla, el fruto jamás va a surgir. La semilla jamás va a crecer y la planta va a morir. Si no hago nada, nada va a suceder. Me encantaría poder cerrar los ojos y que al otro día yo fuera el cristiano perfecto. Me encantaría cerrar los ojos y pensar y que así fuera. Pero requiere trabajo, requiere esfuerzo. De hecho, Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. Porque para evidenciar lo que yo creo se tiene que mostrar con acciones
concreta. Y aquí está el punto. ¿Qué es lo que dicen tus acciones? ¿Qué es lo que dicen los frutos que tú tienes? Cierra sus ojos. Señor, en esta hora, mi deseo es que tu Espíritu Santo nos muestre dónde estamos nosotros y que nos confrontes a tomar una decisión y una decisión trascendental en lo que tiene que ver, Señor, con nuestra vida espiritual. Que dejemos de jugar el juego de ser cristianos. Que no perdamos el tiempo si es que no queremos entregarnos completamente. Ayúdanos, Señor, en este proceso, en los cambios que tenemos que hacer, porque no es instantáneo, es un proceso, Señor. Y mi oración en esta hora es que en este proceso comencemos a ver lo que tú puedes hacer cuando un corazón se dispone. Muéstranos, Señor, el poder que hay a través de tu Espíritu Santo trabajando en una vida que está completamente entregada. Que podamos renunciar, Señor, a aquellas cosas que nos mantienen pegados al mundo. Que podamos, Señor, renunciar a los temores que nos mantienen alejados de ti, Señor. Que podamos romper la tierra cuando el corazón está duro. Ayúdanos, Señor. Permite que cuando salgamos de este lugar no continuemos igual, sino que haya un cambio. Padre, mi oración también en esta hora es que nos acompañes de regreso a nuestros hogares, que tu bendición pueda recaer sobre cada uno de nosotros. Te pido por cada uno de los padres representados en este lugar. Hoy día, Señor, padres están siendo atacados. El núcleo familiar, Señor, está siendo atacado por el enemigo. Quiere destruirlo, Señor, con formas aberrantes de lo que es la familia. Y mi oración, Señor, es que tu protección pueda venir a los padres, Señor, al sacerdote del hogar. Guárdalo, bendícelo. Jesús, acompáñanos de regreso a nuestros hogares con tu bendición, con la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor. Dios les bendiga. Están despedidos. Si necesita oración, yo voy a estar aquí. Si no, nos vemos la próxima semana. Feliz Día del Padre a todos. Dios les bendiga.